Relatividad general, resumen de la clase 1. Vamos a estar en R2, geometría plana, podría ser en más dimensiones, pero vamos a tomar una base que es linealmente independiente, o sea, una no es múltiplo de la otra, y además me genera todo el espacio. Es decir, que si tomo un B, yo puedo encontrar números 2 y 3, que pueden estar en los reales, en este caso puse 2 y 3, que sean combinación lineal para cualquier BNR2. Ya aquí fijé los escalas y que se ve es fijo. Ya aquí tenemos un dibujo de la situación, tenemos el plano cartesiano, tenemos E2 y E1. Tenemos que, si yo sumo esas dos cosas y lo repito dos veces, una vez E1, otra vez E1, son dos veces E1. Y aquí tengo E2 y lo repito tres veces. E2, 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 son tres veces E2. ¿Ya? Y yo lo sumo, genero este vector en verde que es B. ¿Ya? O podríamos trasladar ese acá arriba y nos vamos primero por el vector 2E1, después más 3E2 y llego al final. Una manera geométrica de ver con la ley del paralelogramo. Definición. Vamos a definir este producto, ¿ya? Este producto en este punto, ¿ya? Una operación en el espacio donde B es el tamaño del vector, el módulo, el tamaño, cuánto mide el vector. ¿Ya? Recuerda que el vector tiene cuatro propiedades. Y va a ser cuánto mide el vector al cuadrado. Y vamos a ver por qué. Ahora vamos a ocupar el teorema del coseno. Teorema del coseno, ahí está el vector A, vector B, y le colocamos el vector C. Ahí tenemos el ángulo alfa, ¿ya? Y el teorema del coseno dice que C al cuadrado, recuerden, C sin la flechita es la magnitud del vector, o sea, el tamaño, la distancia, ¿ya? Es A cuadrado más B cuadrado menos, aquí está A y B como números, ¿ya? Como el tamaño, distancia, número. Estos de acá escritos así son vectores. Y el ángulo que forman entre ellos, que le puse alfa, ¿ya? Al suplemento le puse beta. Y usando la identidad trigonométrica, tenemos que alfa es pi, que es 180, menos beta. Pi menos beta. Ya hacemos esta identidad trigonométrica del cos, seno, seno. Y nos da que esto es menos coseno de beta. ¿Ya? Si lo volvemos a colocar acá, coseno de alfa va a ser coseno de beta con negativo, entonces va a cambiar el signo a más. ¿Ya? Recordamos acá, por la ley del paralelogramo, ¿cierto? Que si yo sumo A más C como vectores, va a ser igual, perdón, si yo veo A más B, va a ser igual a C, ya por la suma del paralelogramo que dije hace rato. Ya, entonces tenemos que C como vector, punto C como vector, es C al cuadrado. Ya ven, ahí en el teorema del coseno ya se ve porque la definición concuerda. ¿Ya? Ya, pero sabemos que C como vector es A vector más B vector. Entonces en vez de C al cuadrado, por definición, es C vector punto C vector. Por lo tanto ahí reemplazo A más B acá. ¿Ya? Bueno, aquí vamos a pedir la primera que le vamos a pedir a la operación definida es que sea bilineal, o sea, lineal en cada componente, lineal acá, lineal acá. Entonces, ¿qué significa eso? Que se distribuye. Entonces, A más A.B más A, ya, B.B. Al otro lado mantenemos igual y aquí pedimos, bueno, aquí se cancelan, porque recuerden que por definición a vector punto a vector es a al cuadrado, la distancia del vector al cuadrado, acá igual, y aquí aparecen los dos, ya el verde con el verde se cancelan, rojo con rojo se cancelan. Después vamos a pedir otra cosa, que esta operación que definimos sea simétrica, es decir, conmutativa, que a por b, ese punto, a punto b, b punto a, sean iguales. Como son iguales, se pueden sumar como reducción de términos semejantes. Acá queda esto de acá, los dos se cancelan y me queda esta definición de este producto que definí como a por a como vector igual a al cuadrado. ¿Okay? Vamos al siguiente. Tenemos esa definición, ¿ya? Y tenemos, miren, fíjense que esa es la base, ¿ya? En este caso no es la base, vamos después a colocar si fuera la base 1001, ¿ya? Pero por ahora es una base cualquiera de R2.
¿ya? Y vamos a llamar a la suma de teta más alfa, o sea, de aquí hasta acá le vamos a llamar beta. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar que teta es beta menos alfa, ¿ya? Se ve del dibujo. Y colocamos cos, cos, seno, seno, ¿ya? Ese negativo sale, queda positivo. Y fíjense, después yo lo coloco aquí en la fórmula, ya coloco el coseno de teta, lo coloco todo acá y empiezo a agrupar, ya agrupo el verde con ese de ahí cuando se distribuyan, ya ese B con ese rojo y ese rojo. ¿Por qué? Porque si nos vamos solamente al vector A y vamos al ángulo alfa, lo sacamos de ahí, ya vemos que la proyección, o sea, aquí tenemos un triángulo rectángulo y vemos que esa proyección del vector A sobre el vector E1 es A por el coseno de alfa. ¿Ya? Lo mismo acá con el B, lo saqué ahí del B, ahí está el B, saqué el A. Recuerden que ese es beta, entonces si yo veo la proyección del coseno, o sea, la proyección del vector B en el vector E1, ¿ya? Va a quedar B coseno de beta, ¿ya? Y lo mismo va a pasar con el seno de alfa y el seno de beta, ¿ya? Por lo tanto, ahí lo junto de colores, ¿ya? Entonces me va a quedar que yo voy a poder multiplicar la componente A en el vector E1 por la componente B del vector E1, más, y lo puedo hacer lo mismo, pero con E2, ya viendo la proyección hacia acá y hacia acá, ¿ya? Y ahí me queda esta fórmula, ¿ya? Veamos un ejemplo para más concreto, que si A fuera 1, 0 y 0, 1, el vector se abre de esa forma, por lo tanto las componentes son justamente x, y lo que pasaría era que en la componente E1 sería x1, la componente E1 de I1 sería eso de ahí, entonces se multiplicarían S por S más S por S. ¿Ya? Pero eso es porque tomé la base canónica. Resumen, tenemos esta definición que fuimos trabajando y tuvimos que colocarle que fuera bilineal, o sea, lineal en cada componente. ¿Dónde estaba ahí? Ahí, aquí en esta parte de acá. ¿Ya? Y además que fuera simétrico, o sea, conmutativo. Y ahí encontramos esa definición y esa definición. Ya, entonces, pero esto trae por consecuencia, ya que si yo tomo un vector A en la base E1, E2 y alfa, beta, gamma y delta sean números reales, ¿ya? Y hago el producto punto, yo lo que esperaría es que se multiplicaran las componentes alfa, gamma, no, sí, alfa, gamma y beta y delta, ¿ya? Eso es. Pero veamos si cuando hacemos el producto punto, ¿ya? Lugar a lugar, ¿ya? Entonces ahí me queda E1 con E1, E1 con E2, E2 con E1, E2 con E2. Ya, para que resulte la identidad de arriba, yo no voy a necesitar que E1 y E1 sea 1, que 1 y E2 y E2 y E1 sea 0, y que E2 contra E2 sea 1. ¿Ya? Entonces, esto hace que la base que yo elegí tenga como consecuencia que sea euclidia, o sea, ortogonal, y que su norma, ¿ya? Porque aquí tenemos E1 contra E1, esto es E1 al cuadrado, ¿cierto? Que es 1. Entonces sus normas sean 1, o sea, una base euclidia. Veamos qué pasa cuando tomamos otra base. ¿Ya? U1 es E1 más E2, U2, E2. ¿Ya? Entonces esto es una base que aquí viendo en el dibujo no es euclidia, ¿ya? Porque ahí no va a haber un ángulo de 90. Recuerda que esa de ahí significa que son ángulos de 90, ortogonales. Veamos qué pasa. Entonces me tomo un A cualquiera con un escalar 2, o sea, una componente 2, una componente 3, una componente 1, una componente menos 1. Hago el producto en esta base, ya no en la euclidia, sino que en la base que no es euclidia que me acabo de tomar, esta base extraña. Hago el producto punto, ya, y esto se distribuye lugar a lugar. Entonces va a quedar esto de acá, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, U2, U2, ya. Falta la flechita arriba, son vectores. Ok, para saber quién es 1, 1, veamos quién era 1, 1, aquí está. Entonces, el contra el mismo sería el punto 1, 1.
E2.1 y 1.2, 0. Y E2.E2 sería 1. Si sumo eso sería 2. Es decir que 1 es 2. Después U1, U2 sería este de acá, este es U1. El U2 era E2. Por lo tanto, distribuyo por lugar. E1, E2 es 0. E2.E2 es 1. 0 más 1, 1. Este sería igual a U2, 1 por simetría. Y U2.U2 era el mismo. Recuerden que aquí tomé U2 como E2, ¿ya? Entonces sería E2.E2 sería 1, ¿ya? Entonces ahora en general vamos a decir que el U1 en estas bases extrañas, que no es la euclidia, le vamos a llamar, recuerda que el producto punto me entrega un valor, ¿ya? Va a ser G11, G12, G21, G22, U2, 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 U1. En este ejemplo, en particular, tenemos que G11, ese G11 es 2. Ahí está, 2. El G21 era 1. ¿A dónde está? Acá. Era 1 y por simetría también era 1 este de acá. Y este de acá, G22, también era 1. Por lo tanto, esta matriz que se arma de hacer los elementos de la base que no es euclidia, ¿ya? Se llama la métrica, ¿ya? Va a ser la métrica porque proviene de calcular, recuerde, la distancia de los vectores, ¿ya? Y para la base canónica, o sea, no la base canónica, perdón, la base euclidia, la que medí de un principio, la métrica G y J va a ser G11 es 1, G21 y 21 y 12 es 0 y G22 es 1, ¿ya? Entonces, para que yo demostré que al final, que con la definición que me di, fuera euclidia, el provoqué fuera euclidia, significa que la matriz métrica es esta. Para otra base, ya, para otra base va a ser algo distinto. ¿Ya? Eso, ya, para el primer resumen del curso de geometría de relatividad general, resumen clase 1. Vamos a ver cómo queda esta cosa.